4. Desde el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandecía. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y el culto pasado habíamos visto la tentación que Satanás estaba haciendo sobre Jesús. Y vimos también cómo Jesús respondió. Y si nosotros estamos aprendiendo ahora a ser verdaderos talmidín, verdaderos discípulos, verdaderos seguidores, no solamente oidores, ni llamadores de Señor, Señor, pero no hacemos lo que le decimos. Entonces tenemos que aprender, así como nuestro maestro se oponía al tentador, nosotros tenemos que tener esa característica también. Cuando el tentador nos acusa o nos habla o nos quiere tentar, ¿qué le tenemos que responder? ¿Con qué le tenemos que salir? ¡Fuera, Satanás! En el nombre de Jesús, apártate de mí. Así, como tipo valiente, como digo, yo tengo mucha valentía, o tipo hay algo, como dicen las personas, hay una unción especial en mí. ¿Cómo le respondía Jesús al diablo? Y fíjense lo que dice acá. El primero le dijo, versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Arranca con la escritura. Después, nuevamente le volvió a tentar, y Jesús le dice otra vez en el versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, Deuteronomio 6:16. Y finalmente, versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Entonces, si yo quiero ser un verdadero talmidim, seguidor, discípulo de Yeshua, de Jesús, ¿qué tengo que usar para contrarrestar la tentación y los ataques de Satanás? ¿Qué tengo que usar? La escritura, la Torá, la ley de Dios. Y será entonces que puedo decir todavía: maldito todo aquel que depende de la ley. Todos, vos dependés de la ley, maldito. Y acá está diciendo que Jesús está contrarrestando la maldición que quiere traer Satanás sobre él con la escritura. Por eso es raro que las personas hoy, esta escritura, esta palabra, consideran maldición. Y es la palabra que nuestro maestro está usando para contrarrestar al diablo. Qué triste para muchas personas. La verdadera maldición es rebelarse contra la escritura, contra la palabra, contra el mensaje de Dios. Esa es la verdadera maldición. Uno tiene que aprender ese punto. Entonces vemos que Satanás también utilizó la escritura. Por ejemplo, en el versículo 6,
Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. Satanás también usa la escritura, ¿o no? Satanás también usa la palabra. Pero ¿cuál es la diferencia entre Satanás y Yeshua Jesús? ¿Cuál es la diferencia? ¿Con qué objetivo Satanás usó la escritura? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la intención de Satanás para aplicar esta escritura hacia Jesús? Hacerle tropezar, hacerle rebelarse contra su Dios, hacerle contradecir la voluntad de Dios. Entonces, si alguna persona usa la escritura para rebelarse contra la palabra, contra la misma escritura, entonces eso viene de Satanás. No, pero aquí está, ya estamos libres de la ley. No, aquí está, ya todo es lícito, todo puedo hacer. Cuando alguien saca una escritura para rebelarse contra la escritura, sepan ustedes que esa es la voz de Satanás. Ya pueden saber ya quién le está hablando. Cuando alguien saca alguna palabra para justificar el pecado, por ejemplo, para justificar sus acciones, o para decir que eso ya fue anulado, no sirve. Por más que lo que le sacó Satanás a Jesús era correcto, era una palabra que estaba en la Biblia, pero ¿cuál es la intención y cuál es el propósito? Precisamente contrarrestar lo que la Biblia dice. Tentarle a Dios, desafiarle a Dios. Por eso no viene de Dios. Bueno, eso es lo que vimos la vez pasada. Y finalmente, cuando una persona puede hacerle retroceder al diablo por medio de la palabra, ¿quién te sirve? Ángeles te sirven. ¿Ustedes creen que los ángeles nos sirven? Acá dice que ángeles le servían. Entonces los ángeles están a nuestro servicio. Yo estoy convencido de eso. Entonces muchas veces vemos nosotros que realmente hay algo milagroso que nos protege, porque nosotros estamos rebelándonos contra este ángel diabólico cada vez que usamos su palabra. Bueno, ahora el versículo 12 comienza diciendo así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Acá dice que vino y habitó, quiere decir que hizo su casa o se hospedó ahí. Él estaba viviendo, según cuentan algunos, en la casa de Pedro vivió. En ese momento vivió ahí, pero aquí todavía no le llamó, estaba buscando morada. Después se mudó en la casa de Pedro. O sea, Jesús no tenía ni siquiera su propia casa. Él no tenía su propia casa, no tenía nada en esta tierra. Dejó Nazaret, ya no volvió más. Y dice que habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Y acá Mateo enfatiza que esto que Jesús estaba haciendo tenía un propósito y tenía un objetivo. No era que él, nada de lo que él hacía por hacer nomás. Ay, me quiero ir a vivir por allá. No, tenía un objetivo. Porque cada paso que él hacía tenía que concordar con la Escritura. Porque él era el verbo encarnado. Era la palabra viva. Entonces, si uno atiende muy bien la vida de Jesús, va a entender completamente la Escritura. Va a poder darse cuenta. ¿Y por qué eso? ¿Qué nos está enseñando eso? Esa es una clara enseñanza de que nuestra vida es lo que va a estar escrito en el libro de la vida. Por eso se llama el libro de la vida, porque es nuestra vida. Entonces los que estén escritos en el libro de la vida son los que van a estar en el reino de Dios con nuestro Dios. Amén. Entonces vemos que él, su vida concordaba precisamente con la Escritura. Ahora tenemos que ver si nuestra vida concuerda también con la Escritura. Tenemos que investigar ese punto. ¿Cómo podemos saber? Simple, observamos la Biblia y observamos nuestra vida. Y ahí vamos a darnos cuenta si hay concordancia. En caso de que no haya concordancia, Dios nos deja todavía una oportunidad, el teshuvah o la teshuvah, que es el arrepentimiento, el regresar otra vez al camino correcto, el volver a la vida que Dios nos dejó, para que no nos descarriemos de su dirección. Bueno, ¿cómo dice esta profecía? Vamos a leer esta profecía hoy. Para que se cumpliese, versículo 14, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán,
Galilea de los Gentiles. ¿Cómo se le llamó a esta región? Galilea de los Gentiles. ¿Por qué se le llamó Galilea de los Gentiles? Porque en el pasado, cuando esa región fue invadida por los asirios, el rey de Asiria trajo extranjeros a vivir ahí. Cuando los llevó a todos los israelitas, trajo extranjeros y empezaron a habitar extranjeros de esa tierra. ¿Se acuerdan que eran comidos por leones? Los leones les comían a la gente y la gente se quejó. La tierra que nos diste, parece que el Dios de ahí no se halla con nosotros y nos comen leones. Entonces ese rey mandó traer sacerdotes que le enseñasen la palabra, dice. Todo esto está escrito en Segunda de Reyes, capítulo 17. Ustedes pueden leer para corroborar. Y desde ese entonces empezó a mezclarse la cultura hebrea, israelita, con las costumbres de las naciones. Y se convirtió en una tierra de gentiles, pero con costumbre hebrea. Por eso se le llama Galilea a los gentiles. Pero había una promesa por esa tierra, para esa tierra, que algún día nuevamente la luz resplandecería y volverían a tener la verdadera revelación de la palabra, porque ellos ya habían vivido mezclado. ¿Recuerden quién era también de esa zona? La mujer samaritana, era también de esa zona. Ella también había dicho que nuestros padres nos dijeron que en este monte hay que adorar y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Había total confusión en ese tiempo. ¿Quién podía traer la verdad? ¿Los fariseos? ¿Los samaritanos? Entonces la mujer samaritana le dice, sé que ha de venir el Mashiach, el que muchos le llaman el Cristo, dice. Muchos le llaman el Cristo, porque la interpretación Cristo es como la vez pasada explicaba, un hombre que te concede todo tu deseo. Un líder que te da todos tus caprichos. Pero la interpretación de Mashiach o Mesías es, vos sos su súbdito. Él te sirve porque vos sos su súbdito. Vos sos su sirviente. Ese es Mashiach. Bueno, entonces, Él nos revelará todas las cosas. Así había dicho la mujer samaritana. Entonces nosotros estamos esperando también al Mesías, que es nuestro Señor y nosotros somos sus súbditos, para que nos revele todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que entender ahora su mensaje, su palabra. Bueno, por eso se llamaba Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esto sigue en la profecía. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué era una región de sombra de muerte? Recuerden que lo que pasaba ahí, la gente era devorado por leones, porque ya no estaban viviendo conforme a la palabra de Dios, porque ya se habían apartado de la palabra de Dios. Por eso su vida era como sombra de muerte. En esta región comenzó Yeshua, Jesús, su ministerio. En el lugar donde la gente está sin esperanza. Hermano, es típico que nosotros queramos ir a compartir con gente que sabe nomás ya todo. Y si vos vas a compartir con las personas que realmente están guiados que están sin esperanza, ¿con qué corazón tenés que ir? Con un corazón bajo. No con un corazón de poderoso, sino con un corazón realmente para ganar su alma. Y este es el corazón que Jesús llevaba a esa gente. Los fariseos no querían ir a ese lugar. Los escribas tampoco. En ese lugar ellos compartían la palabra, pero de acuerdo a sus interpretaciones. Había sinagogas también, pero ellos tenían su propia Torá. ¿Saben ustedes que la gente de Galilea tenía su propia Torá? Inclusive tenían sus propios días de celebraciones. Esa era la vida que ellos llevaban. Entonces, en un lugar donde había más confusión, más toda mezcla de todo, Yeshua comenzó a predicar. Ahí comenzó él a anunciar la escritura. No donde aparentemente estaban todos bien, donde aparentemente se sabía todo, sino donde la gente totalmente era confundido y era menospreciado. Ahí él empezó su ministerio. Vamos a ver lo que dice en la escritura acerca de esta profecía. En Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Para comprender un poco sobre este tema. Si se fijan en Isaías capítulo 8 habla acerca del corazón que estaba teniendo el pueblo de Judá en ese tiempo. El pueblo de Israel ya estaba rebelándose contra Dios, ya estaba a punto de caer,
pero ahora el pueblo de Judá estaba con dudas también. Miren lo que dice aquí, 8:11. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Se dan cuenta que muchas veces la gente piensa que algo parece que nos va a agarrar, dominar, parece que Satanás nos va a controlar? Entonces uno se entrega al mundo, se entrega a los deseos del mundo. Versículo 13. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Si a alguien le van a tener miedo, sea a nuestro Dios. Quiere decir a su palabra, a su escritura. No le tengan miedo al ambiente, a la sociedad, a la crítica, a lo que la gente va a decir. Ténganle miedo a Dios. Aprendamos a tener miedo a Dios. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Por qué dice esto? Porque tanto las 10 tribus del norte como las 2 tribus del sur ya estaban conspirando, ya estaban pensando que Dios nos va a derrotar, entonces estaban planeando cómo salir de esa situación. No les puedo explicar todo, pero si ustedes leen todo el capítulo de Isaías van a entender de qué se trata. Había como duda porque había planes de invasión, planes de ataque, rumores de que iban a atacar el país. Entonces el pueblo quería hacer alianza con los pueblos paganos, con los asirios, con los babilonios. Y Dios le está diciendo, no confíen en esas alianzas, en esas conspiraciones, no confíen en esas cosas, simplemente tengan miedo a Dios, crean en Dios. Porque estas personas van a tropezar por no haber confiado en la palabra de Dios. Lo mismo que pasó en tiempos de Jesús, que ellos confiaron más en Roma y no confiaban en Jesús y le rechazaban a Jesús, y al final Roma les llevó a todos ellos cautivos y destruyó toda su ciudad. Igualito. Dice más, versículo 15, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué consejo se le está dando a Isaías que tiene que hacer entre los discípulos de Dios verdadero? Que ata su testimonio y sella su Torah entre ellos. Ustedes no van a vivir de acuerdo a planes políticos, a acuerdos políticos, a estrategia política. Ustedes van a vivir de acuerdo a lo que la ley, la escritura, el mandato, la palabra de Dios dice. Humíatala discípulo tete, verdadero. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales. ¿Quién está hablando? Isaías. Y presagios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces, ¿qué significa esto? Tu vida va a ser la señal de que Dios está trabajando en este mundo. Tu vida va a ser la señal de que Dios está obrando correctamente con la persona que guarda sus palabras. Él dice que yo y mis hijos vamos a ser por señal. Porque ellos van a vivir conforme a la palabra y Dios va a demostrar a través de la vida de Isaías y sus hijos la verdad de la escritura. Así está mostrando. Cuando nadie crea, cuando todos digan que eso es contrario, cuando vean tu vida cambiada, cuando vean tu vida diferente, cuando vean nuestra vida caminar conforme a la voluntad de Dios, seguir conforme a la palabra de Dios, van a decir, Dios trabajará. Había sido Dios trabaja. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Así le vas a responder. Si ellos buscan otra manera de hablar con Dios, de hablar con el más allá, ustedes le van a decir, hay que consultar a Dios. Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La única manera de saber si todas las cosas que ocurren, todas las cosas que van a ocurrir, son verídicas,
es a través de la ley, la Torá, y el testimonio. El testimonio en ese tiempo era lo que los profetas enseñaban, recibían y vivían y aplicaban. Entonces eso es lo que tiene que ser la señal y la manera de entender las cosas de Dios. Si alguien tiene duda de alguna cosa, si alguien quiere saber algo correcto, ¿a dónde va a acudir? ¿A qué libro va a acudir? Acá dice la Torá. ¿Qué es Torá? La instrucción de Dios, el mandato de Dios, la enseñanza de Dios. A eso va a acudir. Después, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Al final, profecía cumplida. Este pueblo siguió la ley y el testimonio. Nosotros podemos tener la ventaja de saber qué ocurrió aquí. Ellos rechazaron, como hoy también. Entonces, ¿qué les vino? Amargura, angustia, sombra de muerte, destrucción, miseria, hambre, persecución. Todas estas cosas le ocurrió. Así dice, y maldijeron a su rey. ¿Qué hicieron los judíos en tiempo de Jesús, de Yeshua? Maldito, no queremos a este, no queremos que reine sobre nosotros. Nosotros tenemos un rey, César. ¿A quién representaba César? A Roma. Ellos no querían que Yeshua reine sobre ellos. Y esta es la béfora, las buenas nuevas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. No siempre van a vivir en amargura y en tristeza por causa de aquel tiempo en que no le dieron valor a la enseñanza que Dios le daba. Lo tomaron livianamente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo están tomando hoy en día la gente la enseñanza de Dios? ¿Profundamente, sumidamente o livianamente? Así analicen. Muy livianamente, ¿no? Entonces, aquel tiempo ellos tomaron la palabra no con mucho valor. No era tan importante. Después, a la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria en el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea, los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y acá sale la profecía acerca de un Mesías que va a traer otra vez esperanza a ellos. Le resplandeció luz. ¿Quién había dicho que era la luz? Jesús dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces acá vemos que esta profecía se está cumpliendo cuando aparece Jesús precisamente en esa región que tomó en poco la palabra de Dios. Volvamos a Mateo. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Desde qué? ¿Desde qué momento? Desde que empieza la luz a resplandecer en la tierra donde había tiniebla, en la tierra donde no había esperanza, en la tierra donde había desesperación por causa de su rebelión, donde tenían la Torá, donde tenían sinagogas, pero andaban todos confundidos, cada cual andaba por su camino, empezó a hablarle una cosa. ¿Qué le dijo? Palabra de Yeshua a nosotros. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la palabra que le habló. ¿Qué significa arrepentíos? En hebreos, teshuvah, regresar, regresen, vuelvan, porque el reino de los cielos se ha acercado, está volviendo a ustedes. ¿Cuál reino? Si nosotros no entendemos de qué está hablando Jesús aquí, no vamos a entender qué es lo que está hablando. Lo que hablamos antes, ¿qué fue? Que por causa del pecado, por causa de la transgresión, la ira de Dios cayó sobre el pueblo de Israel y el reino de Israel se partió, se dividió y
fueron esparcidos por todas partes. ¿Y qué pasó con el reino? Terminó. Ellos no quisieron seguir la palabra, ellos no quisieron seguir la escritura y el reino desapareció. Ahora viene quien les trae otra vez la escritura, la luz, el verbo hecho carne, y les pide, es la oportunidad de restablecer el reino. Regresen otra vez. Yo le estoy trayendo la verdadera interpretación de la Torá. ¿Y qué fue lo que hizo que el reino desaparezca, que el reino se hunda? Que ellos interpretaron mal la enseñanza de Dios. Que ellos aplicaron mal, se confundieron, mezclaron con costumbres paganas. ¿Dónde está escrito eso? Lo dijo Isaías, lo dijo Jeremías, dicen Reyes. Todos los profetas dijeron, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Por eso el reino terminó. Entonces, ¿cómo puede volver ese reino cuando viene alguien que va a aplicar exactamente lo que la palabra dice? Y Él va a hacer luz entonces otra vez para todos los que están en oscuridad. Él va a hacer otra vez autoridad para las personas. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, imagínense a nosotros hoy, muchos años después, escuchando este mensaje. Imagínense aquí Jesús parándose ahí y diciéndoles, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo le entenderíamos nosotros? ¿Qué le entenderíamos que está diciendo? Sí, yo creo que vos moriste en la cruz por nuestros pecados. Yo creo que vos derramaste tu sangre. Ahí todavía Él no murió. Todavía no derramó su sangre. Ni siquiera todavía ha formado su discípulo. Todavía no ocurre nada. Y ya de entrada está diciendo, arrepentíos, arrepentíos. Supongamos que ahora nos está diciendo, arrepentíos. ¿Qué le voy a responder yo? Sí, yo creo en tu muerte, yo creo en tu sangre, yo creo en tu resurrección. ¿Eso le voy a responder? ¿Le voy a responder eso? Todavía no ocurre eso. Pero yo ya, ¿será que tendré una mente muy avanzada que entenderé que cuando dice arrepentido me está diciendo que esto quiere decir que yo voy a morir, voy a resucitar al tercer día, voy a ir a los cielos, voy a enviar al Espíritu Santo? ¿Será que yo tan poderoso mi mente que voy a entender todo eso? No. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que ocurrió? Es la palabra de Yeshua, de Jesús, no es la palabra del pastor que te está diciendo arrepentido. De entrada te saca un texto cuando el pueblo fue llevado y fue mezclado con los gentiles y vivió corruptamente. Entonces ahí nos puede hacer entender qué clase de vida hemos llevado nosotros muchos años, una vida igualita que esto de Zabulón y de Neftalí. Hemos vivido confundidos, hemos vivido mezclados con diferentes clases de corriente y doctrina. ¡Arrepentidos! Con más razón. Al mirar ahí a los Neftalí, a los de Zabulón, aunque se van en su sinagoga hablando totalmente otra cosa, totalmente enseñando al revés la escritura, aplicando de diferente manera, a él solamente le queda decirle, regresen a la verdad. El reino se ha acercado tras ustedes. No me digan, es el Mesías, el Mesías, el Mashiach. Todos entenderían así. Nosotros no entenderíamos. Hola, Señor, permiso. Pero no, la gente que conoce entendería. Por fin el Mesías ha venido a nosotros, a la gente más vil, más menospreciada, más inculta, menos preparación teológica. Él le viene a predicar. ¿Qué les parece? Quiero ver un texto similar a este en Lucas capítulo 4. Atiendan bien cómo empezó Jesús su predicación, porque acá detalla la manera que estaba compartiendo. Versículo 31, 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Pregunta, ¿qué día Él enseñaba la palabra? Otra vez pregunto, ¿qué día enseñaba la palabra? ¿Por qué no enseñaba todos los días nomás? Porque ¿qué día la gente se reunía? En día de reposo. ¿Qué día era día de reposo? El séptimo día para ellos. Por más que estaban en Capernaum, por más que estaban recontra súper confundidos, pero el día de reposo ellos tenían bien claro, porque ese era un día establecido por Dios desde el principio. Eso estaba al comienzo de la creación. Era algo que fue establecido antes que exista todas las cosas. Los días Dios ya lo estableció desde el principio. Y estableció el séptimo día.
Por eso él seguía este patrón. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era, ¿qué dice ahí? Con autoridad. La palabra autoridad significa, él fue ungido, tenía, autoridad, porque salía de Dios. Cuando Moisés escogió sus seguidores, sus jueces, ¿por qué fue que ellos se convirtieron en jueces, no? Porque dice que Moisés les dio autoridad para que enseñasen la palabra. Por eso ellos fueron llamados jueces. También Jesús llamó a sus discípulos y dice que les dio autoridad y les dijo que echen demonios, que hagan todas las cosas y que prediquen este evangelio. ¿Qué es la autoridad? Hablar lo que viene de Dios. Eso es autoridad. Entonces cuando la gente le escuchaba, notaba algo diferente que los demás maestros. Este hombre nos habla directamente lo que Dios dice. Dios dice, Dios dice. ¿Y cómo él se enfrentó al diablo? Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso el diablo, rajé mosquito. Se fue de ahí, no, con este no voy a poder. Cuando vos hablas con la palabra, cuando vos tocas textos bíblicos claros, sí o sí, tenés autoridad. También hay otra cosa para que esa autoridad valga, que sea aplicada también. Vos hablás y no aplicás, no sirve. Marcos, vamos a ver un ratito, Marcos 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué andaba predicando? El evangelio del reino de Dios, dice. ¿Y cuál es el evangelio del reino de Dios? Imagínense aquí que alguien se levante de entre ustedes y empiece a predicarnos el evangelio del reino de Dios. Le llamarían testigo de Jehová, ¿no? Señores, vengo a predicarle el evangelio del reino de Dios. Ah, no, yo con testigo de Jehová no quiero hablar. Porque siempre ellos vienen y te dicen que quieren predicar el evangelio del reino. Entonces ya le llamarían testigo de Jehová. ¿Qué sería lo que Jesús estaba predicando aquí? ¿Qué sería el evangelio del reino de Dios? ¿De qué reino está hablando? ¿Cuál es el reino? Y estaba hablando del cielo, que vamos a ir todo un día a vivir ahí, en las nubes, porque yo pagué el precio de sus pecados, yo derramé mi sangre en la cruz. ¿Eso sería lo que estaría predicando? Aquí todavía ni discípulos tenía. ¿Qué sería este evangelio del reino de Dios? Eso es lo que vamos a ver en unos minutos. Diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido. También tenemos que saber qué tiempo, qué es ese tiempo. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Había un tiempo determinado para Dios, en que iba a levantar otra vez de la simiente de Isaí un remanente, un retoño, que iba a volver a recibir el reinado que se le había dado a David, y que se había caído en el año cuando el rey Sedequías se había rebelado contra Jeremías, contra su palabra, y Dios había quitado el trono y desde ahí había terminado el reinado de David. Y supuestamente, digo supuestamente porque el reino de David cayó, entonces se quebró una profecía que decía que perpetuamente el reinado de David iba a permanecer. Pero en ese momento cayó por causa del pecado de Judá. Pero se le había dado una profecía en ese momento de que Dios iba a restablecer cuando aparezca el justo. ¿Y quién es el justo? Yeshua. Por eso él está hablando ahora, ese tiempo se ha cumplido. Llegó el tiempo en que Dios va a restablecer el reino de David. Así está hablando aquí. Entonces, si ese tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, otra vez Teshuvá, y crean en el evangelio, las buenas nuevas, las béforas, las promesas que Dios nos había dado. ¿Y dónde están las promesas? Si yo quiero creer las promesas de Dios, ¿dónde están las promesas? En la Torah, en la ley. ¿A quién se le prometió? A Abraham se le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones, que le daría una tierra, que su descendiente vivirían y llenarían la tierra. Y que en esa tierra se multiplican muchísimas promesas. Se le dio a Abraham, Isaac, Jacob, a los profetas, a David. Entonces eso es el evangelio. El cumplimiento de la promesa son las buenas nuevas. La esperanza para un pueblo que vivió siempre atormentado por la rebeldía, por el pecado, por la desgracia. Ahora viene la esperanza de ellos. Eso es el evangelio. Crean en las promesas escritas en nuestro evangelio, nuestra Torah, nuestro Tanaj, nuestra Biblia. Amén.
Ese es el Evangelio. Entonces todavía acá Jesús no está muriendo. ¿Por qué le dice que crean ya? Porque eso es lo que está escrito. Entonces al creer estas cosas ellos necesitarán ser redimidos. Pero primero les está llamando. Le está haciendo llamado. Bueno, esto es lo que quería. Volvamos a Mateo. Entonces esto comenzó Jesús a compartir. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús, Yeshua, al mar de Galilea, vio a dos hermanos, y atiendan muy bien el comienzo de la obra y el ministerio de Yeshua Jesús, cómo arranca, cómo comienza. Miren, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Observaba, a ver, esto me van a servir. Estas personas necesito. ¿Qué era la profesión de estas personas? Eran pescadores, dice. Necesito pescadores. Pues dice, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Así está escrito ahí o no? Voy a hacer que ustedes atrapen hombres. Porque los peces estarían representando al pueblo de Dios también, esparcido entre las naciones. Y una vez más, esto cumplía otra profecía. Recuerden que todo lo que Jesús está haciendo es de acuerdo a lo que está escrito. Él va conforme a lo que está escrito de Él, así dijo en la Biblia. El Hijo del Hombre va conforme a lo que está escrito de Él, dice. Después, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No, Señor, lo siento, pero yo estoy en vía pobre, no, está la piraña ahora, una de familia. Nosotros no podemos, Señor, lo siento, pero lindo de tu trabajo, lindo de tu ministerio, pero nosotros somos otra onda. Allá hay una persona tecoreína, anda con ellos, anda a buscarle a ellos. Acá no hay ellos son personas así, medio que no tienen más esperanza en esta vida, y con ellos sí puede trabajar. ¿Sabes que esa era la onda? Así ellos respondieron. Esa clase de personas, lo que Jesús buscaba, que te coreí, que está, no querés ser pescador de hombres. Sí, porque no tengo nada que hacer. ¡Yupi! Así. No. Eran personas que estaban ahí trabajando, tenían su negocio, tenían sus peces, tenían todo, y Él les llama y dejaron. Ese es el sistema que Jesús usaba. ¿Quieres seguirme? Sí, vámonos. Yo quiero que sean pescadores de hombres. Todavía no aprendieron muchas cosas, todavía no entendieron muchas cosas, todavía no le explicó nada. Solamente han escuchado estas palabras: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ahí ellos entendieron, el reino está en nuestras puertas. ¿Cómo van a ellos negarse a eso? El reino está viniendo a nosotros, nosotros vamos a ser personas importantes. Claro, en ese momento ellos así pensaban, ¿no? Que ya van a tomar el poder, van a gobernar ya. Pero todavía no sabía qué le esperaba para tomar el reino que le ocurrió a David. Mucha aflicción, mucho sufrimiento. Ellos también pasarían eso. Bueno, vamos a ver un poco lo que la profecía dice con respecto a eso. El primero libro de Jeremías, capítulo 3. Jeremías capítulo 3. ¿Qué fue la profecía que se le dio a Jeremías con respecto a ir a predicar? Versículo 12, 3:12 dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, Shubi, ¿no? Vuélvete, Shubi, oh rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de tu árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Señor. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten
con ciencia y con inteligencia. Esto se está cumpliendo ahora con Jesús. Él está clamando, ¿en dónde? En el norte, en la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, para que este rebelde Israel se regrese y para que sean realmente personas preparadas y para que puedan introducirse en Sión y que tengan verdaderos pastores. Jeremías 16. Jeremías 16. El gran éxodo. Primero predicar en el norte, llamar a los rebeldes, preparar el pueblo. Después, versículo 14 vamos a empezar. 16 y 14. No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿De dónde dice? De la tierra del norte, dice. Y de todas las tierras a donde los había arrojado, y lo volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Ese será el éxodo posterior. Ya no se va a decir que Dios sacó a su pueblo de Egipto, sino que vienen días en que se va a decir que Dios sacó a su pueblo de todas las tierras del norte, Neftalí, Zabulón, que vivían en bajo sombra de muerte, y de todas partes donde fueron esparcidos, incluyendo Paraguay. Amén. De ahí se sacó a la gente. He aquí, versículo 16, yo envío a Andrés, a Pedro, que les hice pescadores de hombres. Muchos pescadores. Así dice o no. Yo envío pescadores. Dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Estos cazadores que van a venir después son los que después van a empezar a perseguirle cuando ustedes empiecen a venir hacia la palabra de Dios. ¿Qué es la característica del cazador? Perseguir, ¿sí o no? Y la presa del cazador corre. Pero el pescador se queda en un lugar y el pez viene. Y ahí viene, le pone la red, no me caen ahí. Esa es la diferencia. Porque él eligió justamente Jesús a estos hombres, porque estaba cumpliendo también esta profecía de que Él va a enviar pescadores para que pesquen hombres. Otro texto más, Mateo 13, versículo 47. Y ya que Jesús está predicando sobre el reino, fíjense lo que dice acá. Esto después vamos a compartir, pero acá vamos a hacer una pequeña lectura para concordar. Asimismo, 13:47, ¿no? El reino de los cielos es semejante a una red. Y si Él estaba predicando sobre el reino de los cielos, por eso Él busca pescadores. Que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así está comparando Jesús el reino de los cielos, como una gran red que echan los pescadores al mar, y ahí se cargan toda clase de peces, y después los sacan, y después cuando están en la orilla, este sí, este no, este sí, este no. ¿En qué se basan los pescadores para elegir este sí, este no? En la ley, en la escritura. Este pez es kosher, este pez no es kosher. De la misma manera, está comparando así al final de los siglos, saldrán los ángeles y apartarán a los malos. ¿Qué significaba malos? Opositores a la ley. De entre los justos, ¿qué significaba justo? Los que viven conforme a la ley. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Esa es la comparación que está hablando. Bueno, volvamos a Mateo, para ir terminando. Bueno, ya vamos entendiendo entonces por qué Él escogió a estos pescadores. ¿Qué es lo que había en la mente de Jesús cuando veía a estos pescadores? Ya estaba viendo toda esa multitud que un día iba a ser recogida. ¿Quiénes realmente estaban viviendo conforme a la palabra? ¿Quiénes no? Bueno, versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, y enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otra vez, después de ya, ahora sí ya acompañado de algunos discípulos, ¿qué empezó a hacer en cada sinagoga que llegaba? A predicar, ¿qué dice ahí? El evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? ¿Qué era evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Las promesas dadas por Dios en las escrituras. Beforá. Esas son las buenas nuevas. Les vengo a traer el cumplimiento de las promesas dadas por nuestro Creador en nuestra escritura. Qué largo, ¿no? El evangelio. Más corto, ¿no? Les vengo a traer el evangelio. Crean el evangelio. Las buenas nuevas, las noticias. ¿Es más fácil así o no? Sí, eso es. En cada sinagoga iba entrando ya acompañado de sus discípulos y la gente se admiraba. Vamos a ver por la escritura de qué se trata ese reino. A ver, Éxodo 19, primeramente. Éxodo 19. Analicemos desde la Torá ese reino. Realmente la promesa va más atrás, ¿no? Desde que Dios le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob. Pero ahora vamos desde Éxodo 19. Recuerden que cuando Moisés apareció a los israelitas, él les dijo: el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado para que les liberte de Egipto y les lleve a la tierra que fluye leche y miel. Esa fue la Beforá de Moisés, la buena nueva que Moisés llevó al pueblo. ¿Y para qué era este propósito que dice acá en Éxodo 19, versículo 6? Desde el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Otra vez, una promesa le está dando. ¿Qué era evangelio? ¿Qué era evangelio? Cumplimiento de las promesas dadas por Dios a su pueblo a través de su Torá. Muy largo, ¿no? Entonces, buenas nuevas. Aquí está saliendo: si ustedes dieren oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Penemba epaité tantero beteamba e cosa, porque semba epaité la mía y mía y. Así le digo. Y vosotros me seréis un reino. Acá sale reino. Ustedes van a ser un reino. El pueblo de Israel va a ser un reino. ¿Reino de quién? Reino de Elohim, de Dios. Este es el reino de Dios. Ya está pronosticando Dios. Ustedes van a ser el reino de Dios. Un especial tesoro, un pueblo diferente a los demás. ¿Qué es esto? Promesa. ¿Qué es promesa? El evangelio. Después: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Segunda de Samuel capítulo 7. ¿Cuándo se consolida ese reino? Con el rey David. Miren lo que dice aquí. Segunda de Samuel capítulo 7. Versículo 10. Ahora entienden por qué el ladrón que estaba en la cruz le dijo: Señor, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo que él entendió. Eso es lo que él quería. Nosotros también tenemos que tener ese anhelo. 7:10, segunda de Samuel. Además, fijaré lugar a mi pueblo. Fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Primer punto de este reino: lugar. Estableceré un lugar. Ahora, versículo 11. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber. Esto le está hablando el profeta Samuel por mandato de Dios al rey David. Asimismo el Señor te hace saber que te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Qué dice ahí? Afirmaré su reino a uno de tu linaje, que salga de tus entrañas. Se puede decir que sería Salomón. Pero fíjense lo que dice más abajo. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino, ¿qué dice ahí? Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El reino que Dios le prometió a David y el soberano que iba a salir de él estaría eternamente.
Significa un reino eterno. Estableció lugar, estableció personaje. ¿Quién sería esa persona? Jesús, que es del linaje de David. Por eso le decían, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Otro texto, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 32. 1:32. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihom. ¿Cómo iban a ungirle a Salomón para que sea rey? En un caballo, en un corcel. ¿En qué le iban a llevar? En una mulita. Clic, 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 en un asnito. Dice, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Entonces, ¿a quién se le llamaba ungido? Al rey de Israel. Jesús también, cuando pasó en la sinagoga a leer, el Señor me ha ungido. El Señor está conmigo por cuanto me ha ungido. ¿Qué quiere decir eso? Me ha puesto como rey de Israel. Me ha elegido para ser rey de Israel. Y si Él es nuestro rey, ¿nosotros qué somos? Sus súbditos. O Él es nuestro patrón, nuestro siervo, nuestro empleado. Somos sus súbditos. Él vino la primera vez como servidor, vino a morir por nosotros. La segunda vez que venga, va a venir para reinar. Isaías 32. Isaías 32, versículo 1. Voy a leer en dos versiones esto, porque quiero que entiendan muy bien. El título en mi Biblia dice, el rey justo. No sé si en su Biblia dice igual. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. Y será aquel varón como un escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en la tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Esto es la profecía sobre aquel rey. Pero escuchen cómo está escrito en versión popular, porque acá hay que aclarar bien claro. Capítulo 32 de Isaías. Habrá un rey que reinará con rectitud, y gobernantes que gobernarán con justicia. Fíjense que este rey va a reinar con rectitud, y ¿qué va a tener también a su lado? Gobernantes, quienes van a estar con él. Como dice en Apocalipsis, y reinaron con Cristo 1000 años. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cada uno de ellos será como refugio contra el viento y protección contra la tempestad, como canales de riego en la tierra seca y como la sombra de una gran roca en el desierto. O sea que estos sirvientes, estos gobernadores, van a ser esperanza para la humanidad. Así está hablando. Tendrán los ojos bien abiertos y estarán dispuestos a escuchar con atención. Estas personas que van a reinar con Cristo, ¿de qué estarán dispuestos? A escuchar con atención. Y sus ojos bien abiertos. ¿Qué hace mi rey? ¿Qué hace mi rey? ¿Cómo se mueve mi rey? ¿Cómo anda mi rey? Su mente va a estar pendiente en su rey. Después, no actuarán con precipitación, sino con prudencia, y dirán las cosas con toda claridad. Esto es una profecía sobre el reinado de justicia. Ahora están entendiendo por qué Jesús viene y está predicando sobre ese reino. Muchas de la profecía hablan de un reino de justicia, donde habrá personas que hablarán la cosa correcta. Y Daniel también profetizó sobre eso. Se refería a este reino. Pero tengo más texto. Ezequiel 37. Ya textos conocidos, pero siempre importantes. Ezequiel 37. Lugar del reinado.
37:21, Ezequiel 37:21. Yo como siempre les recomiendo leer todo el capítulo 37, ¿no? Porque habla sobre el valle, los huesos secos. 37:21 dice, y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Dónde los va a traer? A su tierra. Y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Por qué fueron divididos ellos? Por su pecado, por su transgresión. En tiempo de Jeroboam, en tiempo del rey Joás, en ese tiempo fueron destruidos. En tiempo del rey Sedequías. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré, Yeshua, los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. El nuevo pacto, ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. ¿Y quién va a gobernar sobre ellos? Mi siervo David será rey sobre ellos. Entonces podemos entender que esto no está hablando sobre ese tiempo, porque David no estaba vivo ahí, estaba hablando a futuro. David ya había muerto hace muchos años. Estaba dando la promesa. Justamente en este tiempo el reinado cayó. El reinado de Judá, el reinado de David cayó. Y acá le está dando a Ezequiel una profecía que David iba a reinar. ¿Para cuándo? Para cuando venga ese reinado, que se trataría de Jesús. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, mis estatutos, y los guardarán y los pondrán por obra. No me canso de repetir esta palabra. Si alguien por ahí está pensando, no se cansa de repetir esa palabra, no me canso. No me canso de repetir. Si está pensando, ¿no? Si no pensó, no hay problema. Porque la Biblia menciona así. Y Dios está hablando así. Y Yeshua habló así. Amén. Versículo 25. ¿Dónde vamos a habitar? Habitarán, futuro, ¿no? En la tierra que di a mi siervo Jacob. Por eso es Befora, por eso es promesa. Dios le había dado una promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Esta tierra te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora se le está confirmando a Ezequiel esta buena nueva. Esa misma buena nueva Yeshua va a confirmar con lo de Neftalí, con lo de Zabulón y con lo de Jerusalén. Y después va a enviarle a sus discípulos para que vayan y les digan que yo les limpié, yo soy lo que sale en Ezequiel 37, les quité de sus abominaciones. Quiero que crean en el Evangelio. Quiero que difundan esto. ¿Y cuándo comienza eso? ¿Cuándo? Ahora mismo. No les toca a ustedes saber el tiempo. Pero ya pe hace cargo. Se necesita la tiempo. Pe pejó a pe anunciante. Y hasta hoy seguimos haciendo lo mismo. Seguimos anunciando. Y si nos morimos en el trayecto, no se preocupen. De la tumba les voy a sacar. Ani belle pura pema, no antes de tiempo. Tumba y por onojeta. Así que podemos escuchar, creer, vivir y morir tranquilamente, porque de la tumba nos va a sacar. Amén. Bueno, habitarán en la tierra que dio mi siervo Jacob, de la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de su hijo, para siempre. Y mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre. ¿Hasta cuándo es para siempre? Hasta siempre. ¿Sí o no? Sigue más. Daniel capítulo 2, versículo 44. ¿Será que habla Daniel también del reino? ¿Será que Yeshua nomás habló sobre ese reino? Daniel capítulo 2. Fíjense lo que dice Daniel 2:44. Miren lo que dice, 2:44. Y en los días de estos reyes, esto era una profecía sobre reyes corruptos que van a gobernar, que van a reinar, entre ellos el imperio romano, griego, persa. Y después le dice, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Acá habla sobre un reino que se levantará en medio de muchos reinos que están gobernando y los va a destrozar, los va a desmenuzar y se va a quedar para siempre. Hay que leer Apocalipsis y vamos a entender de qué se trata, de qué está hablando.
Uno más, Salmos 22, y con esto vamos terminando. Salmos 22, 28. Porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Solamente eso quería ver. Salmos 45. Salmos 45. Salmos 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Solo para confirmar todas estas palabras que estamos hablando. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así está hablando. Y para finalizar, Hechos 19. Pablo sobre qué predicó también. ¿Será que Pablo también tocó este tema? Hechos 19, 8. Esto en Efeso, ¿no? Y entrando Pablo en la sinagoga, ¿qué hacía? Habló con denuedo por espacio de 3 meses. Largo, ¿no? Nosotros acá 1 hora no nos cansamos. Pablo 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Haciéndole entender acerca de este reino, así como nosotros estamos hablando ahora. ¿Y quién era el que iba a cumplir estas promesas? 28, 23, ahí mismo en Hechos. 28, 23. 28, 23 dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea que Pablo, ¿qué usaba y de qué hablaba? Pregunta. Hablaba del reino de Dios, les persuadía el reino de Dios, les enseñaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. No era tan importante por lo visto ese tema. Por eso desde la mañana hasta la tarde. ¿Y qué usaba? La ley de Moisés y los profetas. ¿Qué usamos nosotros? La ley de Moisés y los profetas. ¿Qué habrá usado Jesús? La ley de Moisés y los profetas. Pablo siempre tocó este tema. Este es el tema de temas. Este es el tema con que Jesús comenzó su ministerio. Con que arrancó en el lugar más necesitado. ¿Con qué yo puedo arrancar predicando la palabra? Con este tema. Porque esto arrancó predicando. Con esto comenzó. Y dijo arrepentidos, regresen a la Biblia. Regresen a la Escritura. Entonces las personas que hoy en día se consideran creyentes tienen que regresar a la Escritura. Tienen que volver a la palabra para entender el corazón de Dios. Bueno, y finalizamos acá, versículo 24 de Mateo, diciendo, y se difundió su fama por toda Siria, versículo 24, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Empezó su fama a difundirse.